Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy quiero hablaros de los 10 mandamientos de la inversión inmobiliaria, o al menos los 10 principios más importantes que yo considero que cualquier persona que quiera invertir en inmuebles debe conocer. Así que nada, vamos ya con el primero. El dinero se gana cuando uno compra. La mayoría de los vendedores, cuando pone a la venta una propiedad, aunque no tenga la necesidad de venderla, lo que quiere es venderla y cuanto antes. Por eso, conforme pasa el tiempo y la persona no ha logrado vender esa propiedad, cada vez más tiene una inseguridad acerca de si ha elegido el precio correcto, si ha sobrevalorado su propiedad o cualquier otro asunto. Esto lo que hace es que su posición firme, innegociable, pasa a ser una posición más flexible y nunca debes intentar comprar un inmueble a una persona rígida, siempre con una persona que ya esté en ese nivel o en ese estado de flexibilidad de que haya tenido una decepción inicial a la hora de vender su propiedad. Para conseguir un buen precio por una propiedad tiene que existir esa desesperación o si no, alguna situación que haga que tenga cierta urgencia por vender, y estas pueden ser muchas situaciones. Puede ser porque la persona se acabe de divorciar, puede ser porque la persona deba mudarse a otra ciudad, incluso a otro país, con lo cual es una opción muy interesante ya que suelen tener una fecha límite. Puede ser porque necesiten urgentemente cambiar a un piso o a una casa más grande porque la familia ha crecido. Es decir, tienes que buscar gente que esté motivada para vender. Solo en esos casos podrás negociar y conseguir un buen precio de compra. Y es muy importante este precio de compra porque nunca sabes si vas a tener que vender esa propiedad. Cuando uno compra una propiedad por debajo de mercado, ahí es cuando uno está haciendo la gran inversión. Porque aunque la tenga que mal vender en el futuro, no perderá dinero en la transacción. Por eso, cuando tengas la opción de comprar a estos precios, generalmente ocurrirá una de esas situaciones. En mi caso me ocurrió cuando compré un piso para alquilar en el centro de Valencia hace unos 4 años y las personas habían tenido una mala experiencia, primero alquilando ese piso, luego viviendo, porque no querían vivir en esa zona de la ciudad y querían irse a la playa. Total, que estaban hartos de ese piso y querían venderlo de cualquier forma. En otra operación ocurrió algo similar. En este caso se compró el piso a una inmobiliaria de banco que necesitaba liquidar estos pisos. Estos pisos se vendieron muy por debajo de mercado, fue auténticamente un chollo y se liquidaron en 3 o 4 meses ya que los precios eran muy atractivos. Actualmente estos pisos, solo 4 años después, valen entre un 40 y un 60% más, incluso con la reciente bajada que ha habido actualmente. Obviamente hace 4 años los pisos eran más baratos, pero estos pisos fueron adquiridos por debajo de mercado de aquel momento. Cuando compras por debajo de mercado del momento actual, es raro que pierdas dinero en la transacción, tengas o no intención de vender. Número 2. Fíjate en los números e ignora tus emociones. ¿A cuánta gente le habrá pasado que está buscando un piso para alquilar? Lo tiene todo muy claro, tiene los ratios calculados, sabe por cuánto tiene que comprarlo, pero luego ve un piso que es bastante chulo y se enamora, pierde un poco la razón y empieza a pensar, bueno, quizá esto es mejor, quizá esta es una mejor oportunidad. Al final, cuando estamos comprando para alquilar, solo tienes que centrarte en números. No es una cuestión de que te guste el piso mucho o poco. Lo que importa es la utilidad que va a proporcionar ese inmueble. Y ojo, porque mucha gente puede engañarse a sí mismo y decir, bueno, nos cuesta un poco más, aunque se va a alquilar por lo mismo, tampoco nos cuesta mucho más. O incluso podría pasar que se alquile por algo más, pero obviamente cueste muchísimo más. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de rentabilidad, por ejemplo, entre un 5 y un 7%, puede ser muchísimo. Pueden ser miles y miles de euros de diferencia a lo largo de una vida. Y estás comprando un inmueble para ganar dinero, no para crear una sensación emocional, no sé, que te haga feliz en ese momento. Tienes que verlo como lo que es una operación comercial. Quieres ganar dinero, quieres poner a trabajar tus ahorros. Ten en cuenta que hablamos de inversiones muy duraderas, idealmente para el resto de tu vida, con lo cual no subestimes la diferencia entre una rentabilidad de un 5 o de un 7%, por ejemplo. Si compras para vivir, no son solo números, pero si vas a comprar para alquilar, míralo como un negocio porque al fin y al cabo es lo que es. Ya hice un vídeo a fondo sobre cómo calcular las distintas rentabilidades antes de comprar un inmueble. Te dejo el link en la descripción para que puedas verlo. Número 3. El mercado inmobiliario es un mercado imperfecto y local. Así como la bolsa es un mercado normalmente perfecto, donde los precios reflejan el valor real de las acciones, aunque no lo parece en estos momentos, no te dejes llevar por los titulares o por los informes que veas por provincia o por comunidad sobre el precio de los inmuebles.
Ten en cuenta que cada mercado, cada vecindario, cada propiedad es un mercado distinto. Puedes encontrar dos propiedades, una que esté sobrevalorada y otra que esté infravalorada en el mismo barrio. Y de eso se trata. Cuantas más piedras des la vuelta, más probabilidad de encontrar un chollo o una operación que pueda ser atractiva. Las buenas oportunidades no llaman a tu puerta. No puedes estar sentado en casa tranquilamente y esperar que te llegue el chollo. Tendrás que dedicarle más tiempo que el resto, tendrás que relacionarte con las inmobiliarias mejor que el resto y estar muy atento. Número 4. Tus inquilinos son tan importantes como tu inmueble. A la hora de comprar un inmueble para alquilar, tienes que pensar que su valor viene en gran parte determinado por el cash flow que genera, con lo cual la calidad del cash flow va a depender de los inquilinos que tengas. A mejores inquilinos, cash flow más sólido, más cierto y menos periodos vacíos, con lo cual eso es lo que quieres, cash flow constante y seguro. Por eso nunca te precipites a la hora de elegir inquilinos y estudia bien a los distintos perfiles. A la hora de filtrar inquilinos, yo me baso principalmente en 3 cosas. Que sus ingresos combinados sean al menos 4 veces el alquiler que están pagando por el inmueble. Además, cuanto más defensivo sea el sector en el que trabajan, por ejemplo, sanitario, alimentación o tecnología, mucho mejor. Es importante que sepas en qué empresas trabajan y, obviamente, también el tema de cuánto tiempo llevan trabajando. Además, obviamente, los funcionarios serán un perfil que te puedan interesar también. El segundo filtro importante es que sean limpios y aseados. Yo me fijo mucho en el aspecto de las personas que vienen a ver el piso. Una persona que no tiene una higiene y un aseo adecuado no va a cuidar de forma correcta tu inmueble. Ten en cuenta que un inmueble se desgasta por su uso y si la gente no lo cuida es como unos zapatos, se van poco a poco deteriorando y al final te toca gastar mucho dinero cuando tenga que irse ese inquilino. Ignorar esto puede traerte sorpresas bastante desagradables. Y el tercer filtro es que no me regateen. Te voy a explicar por qué. Entiendo que la gente regatea un alquiler porque quiere obviamente ahorrarse dinero, pero yo busco gente que no regatee porque cuando alquilo un inmueble quiero que la gente valore realmente, perciba el valor que está obteniendo y que crea que ese precio que está pagando es justo. Esa es una razón. Si una persona te regatea aunque estás alquilando un inmueble a un precio de mercado, eso quiere decir que o bien no tiene suficiente dinero y va a ir justo y quiere un poco ahorrarse dinero, o sí que puede permitírselo, pero es un regateador, es un negociador y eso a la larga, mientras él esté en esa propiedad, va a tener consecuencias en el sentido que te va a regatear todo. Todos los gastos que puedan discutirse si los paga el arrendador o el arrendatario, te lo va a regatear todo. Es decir, vas a tener que pelear por cada cosa y es lo último que yo quiero. Yo quiero gente tranquila, que no me moleste y que no me regatee los gastos de cada pequeña reparación o cambio o cualquier otra cosa pequeña que realmente es obligación del inquilino. Obviamente es muy complicado averiguar el perfil de la gente sin conocerlo, pero creo que el tema de la negociación, creo que el tema de la gente que regatea mucho es indicativo de que vas a tener que pelear por todo, con lo cual yo si fuera tú no alquilaría a ese perfil de inquilino. Y por último, hablando de inquilinos, de una relación cordial, pero no de amistad. Hay un problema y es que si te haces amigo de tu inquilino, al final se va a perder esa relación comercial que fue la inicial, que es la que te ha llevado a alquilar tu inmueble. Si tú vas de muy buen rollo y el inquilino cree que empezáis a desarrollar otro tipo de relación personal, es muy probable que, aunque sea sin querer, él se aproveche de esa situación y te pida más cosas de lo habitual. ¿Qué ocurre? Que como sientes que hay un vínculo más emocional o más personal, puede que acabes pagando por cosas que no son tu responsabilidad simplemente porque eres buena persona y te sabe mal. Pero al final, esto es un negocio, estás proporcionando una propiedad donde ellos van a vivir y ellos te retribuyen de esa forma y ahí se debe quedar. Obviamente, sé amable, sé respetuoso, sé cordial, pero no te vuelvas su amigo. Número 5. La zona es más importante que la propiedad en sí. Obviamente tu objetivo debe ser alquilar propiedades que estén en un buen sitio y que estén en buenas condiciones, pero si tienes que elegir una, generalmente la zona va a ser más importante que el piso en sí. Y te recomiendo que elijas la zona por 2 razones principalmente. En una buena zona vive gente de rentas medias, medias altas o altas. Entonces, cuando llega una crisis, el barrio se deteriora mucho menos, ya que hay mucha menos gente en desempleo. Esto es muy importante porque si por alguna razón de aquellas tuvieses que vender tu propiedad, Dios no lo quiera, el problema sería si tienes el inmueble en un barrio malo, el precio probablemente baje muchísimo más de lo que baja en zonas mejores, ya que las personas que viven en los barrios mejores pueden capear mejor el temporal,
y así también lo refleja todo el negocio que hay alrededor. Y la razón número 2 es que siempre estás a tiempo de mejorar o reformar tu piso. Quizá no puedas hacerlo cuando lo compres, pero a los 10 años puedes decir mejorar o reformar ese piso añadiendo valor al mismo y lo convertirás en una joya. Al final un piso reformado en una zona buena es una joya y las joyas se alquilan muy bien, muy rápido y casi nunca se quedan vacías, con lo cual tienes renta constante ya que es algo atractivo. Y al fin y al cabo recuerda que lo que se aprecia en la inversión inmobiliaria es el suelo, el valor del suelo, ya que la propiedad se va depreciando. Dicho esto, es cierto que si eres capaz de proyectar o tienes buena visión de futuro sobre por dónde va a crecer la ciudad, puedes invertir en lugares donde la demanda futura se prevea creciente. Obviamente aquí hay un componente más especulativo. En mi opinión es mejor invertir en barrios nuevos que están creciendo y que prevés que las zonas puedan quedar bien que en barrios viejos que no se han consolidado con el tiempo. Número 6. Para conseguir un chollo probablemente pierdas algunos. En general, para adquirir inmuebles atractivos de precio tendrás que negociar de forma agresiva. Eso está claro, pero aquí hay un problema. Si no conoces bien el mercado, si no conoces bien el precio de mercado y el perfil de gente que está vendiendo, puede que te pases ofreciendo de menos y puedes perder muchas operaciones. Es cierto que esto puede pasar al principio, pero conforme más conozcas el mercado y más negocies, vas a darte cuenta que tienes que buscar un win-win a la hora de negociar. Es decir, tienes que negociar para obtener tu beneficio, pero al mismo tiempo la oferta tiene que tener sentido común, porque de la otra forma lo van a ver como un insulto. Entonces, cuando tú seas capaz de ver el valor intrínseco que tiene ese piso, porque conoces muy bien el mercado, porque conoces un poco por cuánto se podría alquilar, lo que debes hacer es ajustar tu negociación en función del precio que se haya fijado en el mercado. Por ejemplo, hay gente que pone sus pisos a la venta muy caros para luego negociar a la baja, pero hay gente que igual por consejo de la inmobiliaria o por necesidad ya ha ajustado el precio y lo ha sacado a un precio justo de mercado, incluso por debajo, desde el primer momento. En esos casos no deberías nunca negociar un 30% a la baja porque te lo van a quitar y al final, si tú crees que estás ante una buena oportunidad, no lo desaproveches. Y gracias a esto yo no perdí mi gran oportunidad cuando compré mi primer piso. Yo conocía muy bien el barrio en el que estaba interesado en comprar y ese piso salía desde el primer momento un 20% por debajo de mercado. Yo, si hubiese ido en piloto automático, siguiendo la regla de siempre negocia súper agresivo, habría ofrecido un 20 o un 30% menos. Pero sabía que ese precio ya era muy bueno y cualquier cosa que pudiese rascar de ese precio iba a ser un regalo. Por eso, el mismo día que salió, fui a verlo, fui la segunda persona en ver el piso y en ese momento negocié un precio solo un 5% por debajo de lo que habían anunciado. Les dije que si cerrábamos ese mismo día, yo ya tenía todo preparado y que podíamos cerrar la operación sin ningún problema. Aceptaron la oferta y jamás me planteé si podría haberlo sacado más barato. El precio ya era un chollo y no tuve que ofrecer ningún descuento agresivo. De hecho, estoy totalmente convencido de que si hubiese ofrecido mucho menos, no me habría llevado el piso y me lo habrían quitado. Por eso es tan importante conocer siempre el precio de mercado y ofrecer algo que tenga sentido para ambas partes. Número 7. Apaláncate y ten cash flow positivo. Ya he hablado mucho del apalancamiento en el canal, hice un vídeo sobre ello que dejo en la descripción, pero recuerda que el apalancamiento, que es el uso de fondos del banco para comprar una propiedad, magnifica la rentabilidad. Por eso siempre apaláncate al máximo dentro de tu umbral de riesgo y siempre ten en cuenta que la propiedad tiene que tener un cash flow positivo, es decir, que el alquiler tiene que cubrir todos los gastos que genere ese inmueble. De estos dos temas he hablado bastante en vídeos anteriores, con lo cual te recomiendo que los veas. 8. Céntrate en lo que controles. Yo en general recomendaría a la gran mayoría la inversión inmobiliaria residencial. Y una de las razones es la que estamos viendo actualmente. Hay un apocalipsis en los locales comerciales. Una crisis como la que estamos viviendo y un cambio de tendencia como el que está ocurriendo en cuanto al teletrabajo y en cuanto a toda la tecnología y digitalización de los negocios, estamos viendo que ahora muchos locales están vacíos en muchas ciudades de España. A veces vemos un local comercial, creemos que tiene buen precio, en muchas ocasiones parece que la rentabilidad proyectada es superior, pero ten en cuenta que el riesgo es mucho mayor. Si no conoces muy bien el mercado de locales comerciales, yo te recomiendo que te centres en la vivienda porque la demanda es inelástica, al final la gente necesita vivir en un sitio, con lo cual céntrate más en el residencial, salvo que tengas experiencia en otro sector y creas que puedes obtener mejores rentabilidades sin arriesgar más. Número 9. Diversifica.
Ya dije en un vídeo que te recomiendo que veas y que también lo voy a dejar en la descripción, que es mejor comprar propiedades pequeñas y diversificar el riesgo de impago que comprar una propiedad mucho más cara, o por ejemplo también el destinar demasiados fondos a la compra de un solo inmueble cuando con esos fondos podrías comprar 2 inmuebles obteniendo mayor rentabilidad y diversificando el riesgo de impago. Diversificar siempre es una decisión inteligente, sobre todo si necesitas esas rentas para vivir en tu día a día. Número 10 y súper importante es que acumules y no vendas. En mi opinión, vender un inmueble es generalmente un error, ya que pagas muchísimos impuestos, con lo cual fiscalmente es un desastre y además mucha gente, si no lo reinvierte, se gasta ese dinero en cosas poco productivas, pero es que aunque lo reinviertas, generalmente si vendes estás perdiendo mucho dinero. Es mejor rehipotecar la casa y utilizar esos fondos para realizar otra inversión, pero es que además tu objetivo debería ser vivir de rentas, o por lo menos que esas rentas complementen tu pensión, si hubiese, o tus ingresos en ese momento. Con lo cual, cuanto más acumules, si tú compras inmuebles a buen precio, vas a tener grandes rentabilidades en cuanto a la apreciación, pero sobre todo vas a tener rentas que siempre se actualizarán respecto al coste de vida, con lo cual tienes una muy buena renta que te protege de la inflación y que te va a permitir aumentar tu bienestar en el futuro. Por eso, salvo extrema necesidad, nunca vendas. Además, ya sabrás que cuando vendes un inmueble, al ser tan poco líquido, vas a tener problemas y si lo quieres vender rápido, tendrás que poner el precio por debajo de mercado y no quieres estar nunca en esa posición. Y nada, estos son los 10 mandamientos que yo considero súper importantes y que creo que cualquier persona que esté interesada en inmuebles debería conocer. Nos vemos la semana que viene y recordad siempre, invertir con sentido.